Muy bien, muy feliz sábado para todos, cada uno de ustedes, queridos amigos, alumnos, hermanos y también a todos los que nos están viendo ahí a través de YouTube. Gracias una vez más por estar con nosotros. Quiero comentarles un poco acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a, hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos estudiado, muy pequeño resumen, hablando de los símbolos de las diferentes fiestas. Y vamos a hablar un poco acerca de los símbolos que encontramos también acerca de los 6.000 años en relación con el jubileo. Sí, ya hemos estudiado acerca del jubileo y además de alguien que vendría y que vino ya antes de la venida de Cristo. Así que nos habla la Biblia acerca de un personaje que teológicamente es mencionado como el tercer Elías. Así que quédense con nosotros, no se pierdan este tema que va a estar muy lindo y espero que les pueda ser de bendición para ustedes. Así que antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Les pido por favor que puedan mantener sus micrófonos apagados, así no nos desconcentramos. Ok, inclinemos el rostro por ahora. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Señor, estamos delante de tu presencia, invocando tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús, para que puedas dirigirnos en esta reunión, Señor, que es muy importante para nuestra edificación espiritual. Por favor, Señor, te rogamos que tú puedas limpiar nuestra mente de preconceptos, que puedas en todo momento estarnos dirigiendo, Señor, y que puedas alejar cualquier tipo de duda que nos quiera hacer dudar de este mensaje, Señor, sino que tú puedas confirmarlo mediante tu Espíritu Santo, Señor. Sea tu Santo Espíritu el que nos dirige a ver si esto es verdad o no, Señor. Que sea solamente tú el que nos habla al corazón y nadie más, Padre. Por eso en este momento te rogamos que tú puedas hacer descender ángeles sobre nosotros, a tu Santo Espíritu, Señor, también, para que podamos estar netamente protegidos y podamos ser dirigidos solamente hacia la verdad. Que tú lo prometiste, Señor, que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad. No a la mitad de la verdad, no a parte de la verdad, sino a toda la verdad. Por eso en esta hora, Señor, te rogamos que tú cumplas tu promesa en cada uno de nosotros. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Perfecto. Bueno, como les había mencionado, el tema de hoy, dentro de todo lo que vamos a hablar del tercer Elías, pero no solo del tercer Elías, vamos a hablar de los tres Elías, para poder más o menos ponerlos en contexto, que podamos entender y comprender la profundidad de todo esto. Muy bien. Haciendo un resumen en lo que ya hemos visto, tenemos las 7 fiestas, que en realidad son 3 fiestas divididas en 7, ¿verdad? Subdivididas en 7. Y tenemos que primero la fiesta de Pascua, que implica panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Tenemos diferentes símbolos, como por ejemplo el Cordero de Pascua, que representa a Cristo, ¿verdad? Cristo muriendo por nuestros pecados. La levadura y el pan sin levadura. En esta fiesta específica, en la fiesta de los panes sin levadura, representa el cuerpo de Cristo, y la levadura es una representación de el pecado, ¿verdad? Esa vieja levadura, como estuvimos estudiando la semana pasada. También tenemos, por otro lado, la gavilla mecida, ¿sí? Estas primicias de la mies, los primeros frutos de la cebada, que representaban a la resurrección de Cristo, justamente al tercer día, eh, luego de la Pascua, segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, y es primer día de la fiesta de las primicias, que sería el 16 del mes de Aviv.
y también junto con él la resurrección de algunos santos, ¿sí? Varios que resucitaron juntamente con Cristo en aquel momento. Tenemos luego, 50 días después de las primicias, la fiesta de las semanas o de Pentecostés. Vimos como este número 50 representa el jubileo, ¿verdad? El jubileo, esa alegría que sentiremos cuando veamos por segunda vez regresar a nuestro Salvador en las nubes de los cielos. Esa alegría, ese jubileo, ese júbilo en el cual vamos a estar luego de obtener la salvación, obtener la redención. Y tenemos que hay otros panes que se hacen en esta fiesta que son panes con levadura, ¿sí? Y esta nueva levadura simboliza a la verdad presente, representa al Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo justamente en Pentecostés estaba siendo representado a través de los panes con levadura, y esto se va a volver a repetir, ¿sí? No en muchos años, sino muy pronto. De hecho, ya está siendo derramado el Espíritu Santo, pero la gran lluvia del Espíritu Santo va a ser derramada previo a la ley dominical, en el año 2027. Tenemos que también esta verdad presente, esta nueva levadura, representa este cuarto ángel de Apocalipsis 18 que fermenta toda la tierra. La palabra ángel significa mensajero. Por lo tanto, este mensaje, hay un mensaje que va a fermentar toda la tierra. Es una nueva verdad, ¿ok? Es una verdad presente, es una doctrina presente, y para poder recibir esta verdad y para poder recibir el Espíritu Santo y poder ser partícipes de esta proclamación del mensaje a toda la tierra, debemos estar unánimes juntos. No quiere decir que estemos juntos físicamente, sino que debemos estar unánimes en un mismo sentir. Debemos estar unánimes en la misma verdad. Y es por eso que es fundamental el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Y así podremos ser partícipes de la manifestación de la gloria de Dios en nosotros, para que Dios sea glorificado en nosotros. Bueno, por un lado, ¿verdad? Teníamos los panes sin levadura, el cuerpo de Cristo. Luego está esta masa nueva, ¿sí? Esta nueva masa que representa la iglesia pura, el pueblo de Dios. Y esta masa se realiza con harina de trigo, ¿sí? Y ya vamos a ver en un futuro no muy lejano qué representa el trigo. Pero eso no lo vamos a tocar el día de hoy. Lo que sí tenemos, por otro lado, la fiesta de las trompetas o la fiesta de tabernáculos, que esto es en el mes de Tishri, ¿sí? El séptimo mes, que justamente hoy estamos en el cuarto día del mes de Tishri, de la actualidad, ¿no? Tenemos que es una representación del jubileo también, y en la trompeta final. El jubileo se celebraba cada 50 años y justamente era en el mes de Tishri que se celebraba como representación de la segunda venida de Cristo en este mes. También se vuelve a manifestar la gloria de Dios sobre el campamento aquí, y es un símbolo de la manifestación de la gloria de Dios sobre los que están habitando en cabañas o en tiendas. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, su pueblo escogido va a estar en las cuevas, en las montañas, va a estar habitando a la intemperie, porque van a ser perseguidos, ¿ok? Va a haber una persecución al final del pueblo de Dios, pero no serán, eh, no serán tocados sus cuerpos, ¿no? No van a ser muertos, digamos, sino que ellos van a estar vivos, serán los 144.000 que estén vivos cuando Cristo regrese por segunda vez. Por otro lado, también en esta fiesta se hacía una recolección de los frutos de la tierra, que representa la recolección de los santos, ¿verdad? Tanto los que están, los santos vivos, como los muertos en Cristo, que van a ser resucitados, y van a encontrarse juntamente los vivos y los resucitados, van a ser elevados hacia el cielo y se van a encontrar con Jesús en el aire. ¿Okay? Jesús no va a tocar la tierra, eso es un punto muy importante.
De estos frutos tenemos el trigo, en realidad la harina, ¿sí? La vid, el jugo de uva, y la oliva, que es el aceite. El fruto de la vid es la uva, ¿verdad? Y también esto nos hace recordar cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿sí? Los pámpanos son eh, estos ramitas, por así decirlo, ¿no? De alguna forma más sencilla, más actual, estas ramitas de las cuales nace el fruto de la vid, desde donde nace el racimo, ese es el pámpano. Por lo tanto, nosotros somos esa ramita desde donde nace el fruto. Por lo tanto, si nosotros permanecemos unidos a la vid, que es Cristo, vamos a dar fruto. Si nosotros no permanecemos unidos a la vid, nos vamos a secar y vamos a ser echados al fuego. Algo muy interesante que estuve leyendo esta semana y que me llamó mucho la atención, en el capítulo 1 de Hechos, nosotros leímos el capítulo 2 la semana pasada, pero en el capítulo 1 nos habla acerca de todos los que estaban aquí en este lugar, en el aposento alto, antes de que fuera derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y esto sucedió así. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Los menciona a ellos porque son los 11 discípulos que quedaron, ¿verdad? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, había más gente. ¿Cuántas personas habían aquí? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Reunidos eran como 120 en número. Y esto es muy interesante. 120. ¿Por qué Dios permite que se escriban números en la Escritura? Debemos entender de que eh, Dios también nos habla a través de los números y nos da pistas acerca de lo que va a acontecer a través de estos mismos números que se están expresando aquí. Quedémonos con este 120 personas que estaban allí. ¿Por qué 120? ¿Por qué no eran 140 o 150? Muy bien. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y ahí empieza a hablar Pedro, ¿verdad? Hace toda una predicación. ¿Pero qué sucede después en Hechos 2, versículo 1? Cuando llegó el día de Pentecostés, y esto, ¿cuándo fue? 50 días después de las primicias. Estaban todos unánimes juntos, o sea, los 120. Habían 120, 50 días después de las primicias. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Por lo tanto, aquí nos está hablando acerca de la manifestación de la gloria de Dios sobre 120, 50 días después que fuera la fiesta de las primicias. 50 representando el jubileo. Sabemos que 50 representa el jubileo, la alegría de la manifestación de la gloria de Dios en el día final, cuando Cristo venga por segunda vez. Por lo tanto, nos está llevando ya también aquí a conectar con la fiesta de las cabañas en la segunda venida. Entonces yo digo, 120 por 50 igual a 6.000. Jubileo en el sexto milenio. Aquí tiene una relación con esto, ¿verdad? Es que es muy interesante. Ahora, ¿habrá otro lugar en la Biblia donde tenemos el mismo simbolismo? Vamos a ver. Mateo 24:37 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En Génesis 6:3 encontramos la historia de Noé. En Génesis 6 y 7 y en adelante encontramos la historia de Noé para el que la quiera buscar más adelante. Nos dice así, en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, aquí
como a mí me lo interpretaron cuando era niño, y que era una interpretación completamente errónea, y que por años yo pensaba que esto era lo que decía este texto, me dijeron que aquí Dios estaba diciendo de que ya el hombre, porque en aquel entonces el hombre vivía 900, Matusalén vivió 969 años, en fin, 800, 700 años, eran muy longevos. Entonces aquí Dios como que les corta la edad, según lo que me explicaron en aquel entonces, cuando yo era un niño, y me dijeron que aquí Dios le estaba diciendo que ya los hombres no iban a vivir más de 120 años. Cuando en realidad, si nosotros seguimos leyendo más adelante la genealogía, tenemos hombres que viven 300, que viven más años, incluso después del diluvio. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo se explica? ¿Qué estaba diciendo Dios aquí en realidad? Bueno, lo que Dios estaba diciendo aquí en realidad era de que Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba contendiendo con el hombre. ¿Qué quiere decir contendiendo? Estaba hablando a los corazones de los hombres para que se arrepientan de las maldades que estaban haciendo en aquel momento, pero no estaban respondiendo. Entonces Dios les da un plazo, un límite de tiempo para que se arrepientan. Y ese límite son 120 años. Luego de esos 120 años, Dios enviaría el diluvio. ¿Y a quién le dice Dios esto? Se lo dice a Noé. ¿Ok? No es que Dios está loco y habla solo, así, decir palabras al aire, no. Estas palabras se las está diciendo a Noé. Noé es lo que hace, después obedece la orden de Dios de construir un arca, ¿verdad? La arca fue encontrada en el año 1970, por ahí. Y bueno, Ron Wyatt corroboró que sí era el arca de Noé. Ahora, ¿qué sucedió después en el capítulo 7? Dijo luego Jehová a Noé, versículo 1, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por lo tanto, aquí Dios le da una buena noticia, a Noé le da una noticia de alegría, ¿verdad? Le dice en el versículo 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Considera los números que se están poniendo acá. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 140 días. Por lo tanto, aquí es un jubileo para, tanto como para Noé, como para su familia. Y es alegría, es júbilo, porque ellos fueron rescatados de todo ese mundo, ¿verdad? Fueron los únicos que se alinearon con Dios para poder entrar en el arca. Ninguno de los demás quiso, todos se burlaban de Noé y no querían entrar en el arca, pero bueno, Noé entró con su familia y fueron los únicos que fueron partícipes de ese jubileo, 120 años después de que Dios lo había anunciado. Entonces tenemos nuevamente estos 120 años por 50 que representan al jubileo, el 6000. Tenemos 40 días de lluvia y 150 días que la tierra estuvo inundada. Y eso, si lo multiplicamos, nos da 6000. Noé, ¿cuántos años tenía cuando fue salvado? 600 años. Cuando nosotros hablamos de la numerología en hebreo, tenemos que entenderlo siempre con la perspectiva de los judíos. Nosotros tenemos en cuenta la perspectiva del hebreo, ellos consideran los números, por ejemplo, el 6 es igual que el 60 o que el 600, ¿sí? Ellos solamente les cambian un tipo de puntuación, pero sigue siendo el mismo número, ¿ok? Por lo tanto, 600 y 6000 es muy acertado decir que es lo mismo para los hebreos, ¿ok? Para el pueblo judío en su idioma, ¿verdad? Al comenzar el séptimo día,
Noé fue salvado y los impíos fueron dejados. Y esto es muy interesante. Terminan los 6 días y al séptimo día es cuando es la destrucción de la tierra y Dios salva a Noé y su familia. Jesús dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, tenemos estos 6.000 años de pecado y en el séptimo milenio, cuando comienza el séptimo milenio, Él salva también a su familia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que Cristo viene en tabernáculos, en el jubileo del 2031. Pero viene alguien más antes de su venida. Viene un precursor de Cristo. Vamos a ver un poco acerca de lo que nos dice Malaquías 4, versículos del 1 al 6. Vamos a leer todo el capítulo 4 de Malaquías. Nos dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa es paja, ¿sí? Este pasto seco, que se quema rápido. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ¿sí? Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Quién es este sol de justicia? Es Cristo. Nosotros, los que tenemos el nombre, ¿quién vendrá? ¿Quién nacerá? El sol de justicia. Cuando dice nacerá, debemos entender también el sol literal que nosotros tenemos, que ilumina nuestros días. ¿Desde dónde nace? Nace desde qué punto cardinal? Desde oriente, ¿verdad? Desde el este. Por lo tanto, cuando Cristo venga por segunda vez, también viene desde oriente. En realidad viene desde Orión. ¿Sí? En el hemisferio norte eso se ve en el oriente. Nacerá el sol de justicia a Cristo y traerá salvación sobre sus alas. Sabemos que viene en las nubes de los cielos con los ángeles, ¿verdad? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí nos dice algo muy interesante para que lo entendamos. Está hablando de la segunda venida de Cristo, la destrucción de los malos, ¿verdad? Cuando Él salva a los buenos y saltaréis como becerros de la manada, o sea que habrá jubileo, ¿verdad? Habrá alegría, habrá júbilo. Y después nos dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Nos debemos acordar de esa ley. O sea, debemos tener en cuenta la ley de Dios. No fue clavada en la cruz, como muchos dicen, sino que aquí nos está diciendo, cuando sea el día de la venida de Cristo, debemos acordarnos de su ley. No solamente ese día, sino previamente, siempre acordarnos de eso para poder ser partícipes de ese día. Y después nos dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿A quién les envía el profeta Elías? A vosotros, los que teméis mi nombre. Y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por lo tanto, de aquí ya nos está hablando que antes de que venga el día grande y terrible, antes de la segunda venida de Cristo, viene el profeta Elías. Pero será el profeta Elías literal, el mismo profeta Elías que ascendió al cielo en un carruaje de fuego que Dios se lo llevó, o estará hablando de algo más. Vamos a ver. Mateo 16, versículos 10 al 13. Muy bien. Eh, Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto, muchas gracias. Bueno, estaba diciéndoles que aquí me parece que me equivoqué, creo que esto es Mateo 17, ¿ok? Igual después lo corroboramos. Mateo 17, 10 al 13 nos dice, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Y aquí tenemos que entender el contexto en el cual está sucediendo esto. ¿Recuerdan que hablamos acerca de la transfiguración de Cristo hace algunas semanas atrás? Cuando Cristo se lleva a dos de sus discípulos a un monte alto, ¿verdad? Y en aquel monte Él les habla acerca de, bueno, Él se transfigura, aparece Moisés, aparece Elías, aparece la voz de Dios, y esto era una representación, ¿sí? Una mini representación de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, los discípulos tenían la segunda venida de Cristo en sus mentes en aquel momento cuando sucede todo esto, y luego cuando van bajando del monte es cuando sus discípulos le preguntan esto a Jesús. ¿Sí? Le dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? ¿Primero que qué? Primero que el Mesías, ¿sí? Antes que venga el sol de justicia, como lo habíamos visto aquí en Malaquías 4 y 5. Nos dice que antes que venga el día grande de Jehová, vendrá el profeta Elías. Pero dice antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Nos está hablando acerca de su segunda venida, la instauración de su reino. Los escribas no creían que Jesús era el Mesías, sino que ellos dudaban y decían, no, pero primero tiene que venir Elías antes que aparezca el Mesías. Entonces él no puede ser el Mesías. Por lo tanto, ellos conocían la profecía. Pero Jesús les dijo, la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, que está poniéndolo en futuro. ¿Sí? Nos está diciendo, Elías viene primero, vendrá primero y restaurará todas las cosas, o sea, en un futuro, antes de su venida, hablando de su segunda venida. Pero el 12 nos dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Por lo tanto, Elías que ya vino era Juan el Bautista. Y ese Elías que vendrá primero está hablando de otro Elías, está hablando de dos personas diferentes. Entonces vamos a ponernos en contexto. El primer Elías, Elías Tisbita, ¿sí? Que fue el profeta Elías, que está en Primera de Reyes 17 en adelante, el que quiera leer la historia. Segundo Elías, Juan el Bautista, que fue profetizado en Isaías 43, en Malaquías 3.1, y se confirmó su cumplimiento en Mateo 3.1. Y tenemos al tercer Elías, del cual Jesús habló en Mateo 17:11 y que fue predicho en Malaquías 4, versículos 5 y 6. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre cada uno de los Elías. El primer Elías, ¿sí? Este Elías Tisbita, apareció en una época donde había un rey que se llamaba Acab, un rey en Israel, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en apostasía, o sea que se habían apartado de los caminos de Dios. Elías llegó al pueblo de Dios y no al mundo gentil. Su mensaje era un mensaje de misericordia y de juicio. Entonces podemos decir que Elías Tisbita era un reformador. No llegó al mundo, digamos, a predicarle a cualquier persona, sino que llegó específicamente al mundo gentil. Y su mensaje final al pueblo fue, y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidlo, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes 18:21. Por lo tanto, su mensaje era entre elegir a Dios o elegir a Baal, elegir un camino o elegir el otro, pero no estar ahí entre medio de dos, salir de esa tibieza espiritual. Finalmente el pueblo, después de ver la manifestación de Dios, dijo, entonces descendió fuego del Eterno y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Y todos se postraron y exclamaron, el Eterno es Dios, el Eterno es Dios. Primera de Reyes 18, 38 y 39.
Al fin, el pueblo despertó y Dios les bendijo con la lluvia y destrucción de los falsos profetas. Esto fue con el primer Elías, ¿ok? El segundo Elías, que ya vimos que es Juan el Bautista, ¿sí? La profecía de Isaías 40, versículo 3, nos decía: voz que clama en el desierto, preparad en el desierto el camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cumpliéndose esto, el apóstol Mateo en el capítulo 3, del versículo 1 al 3, dijo: en estos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preguntamos cómo estaba el pueblo en el tiempo cuando se apareció Juan el Bautista. ¿Será que su condición era mejor que la del tiempo de Elías Tisbita? Bueno, en El deseado de todas las gentes, libro escrito por Elena de White, la sierva de Dios, nos dice: el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. ¿Esto contradice lo que dice la Escritura? No, para nada. De hecho, si nosotros vemos el pueblo que Dios había escogido para ser representante, su representante, fue el mismo que crucificó al Hijo de Dios. Por lo tanto, vemos que ya su discernimiento espiritual estaba bastante alejado de lo que era el carácter de Dios. Por lo tanto, están en una misma condición de apostasía. Se habían alejado de Dios. Bueno, tristemente esta historia se estaba repitiendo en el tiempo del Juan el Bautista y el pueblo estaba lejos de ser lo que debía ser. Estaban en apostasía y Dios, sabiendo esto, profetizó lo siguiente. En Lucas 1, del 13 al 17, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Isabel, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué quiere decir esto de volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? Tiene que ver más que nada con una unión, ¿sí? Estar unánimes en una misma verdad, en un mismo espíritu. Y nuestro Maestro Jesucristo dijo de Juan, en el cumplimiento de esta profecía, en Mateo 11, del 11 al 15, el que lo quiera leer entero: os aseguro, entre los que nacen de mujer, no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. Por lo tanto, aquí vemos dos cosas muy claramente. Primero, que el pueblo estaba alejado de Dios cuando Juan vino, el pueblo que supuestamente era el escogido, ¿verdad? Y que estaban haciendo cualquier cosa. Y segundo, que fue Cristo el que dijo que él era el Elías para su tiempo. Juan el Bautista era el Elías para su tiempo, pero también dijo que Elías vendrá primero. Y aquí leemos en una cita de Ellen White que nos dice: la obra de Juan el Bautista representa la obra para estos tiempos. Su obra y la obra de los que salen en el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos aspectos son las mismas. Cristo ha de venir por segunda vez para juzgar al mundo en justicia. Los mensajeros de Dios que llevan el último mensaje de advertencia a darse al mundo
¿Cuál es ese último mensaje de advertencia a darse al mundo? El mensaje de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Estos mensajeros han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo, tal como Juan preparó el camino para su primera venida. Por lo tanto, se está hablando acerca de que los mensajeros del tiempo del fin representan la obra de Juan el Bautista y por ende la obra de Elías. Por lo tanto, está hablando acerca de un pueblo que está siendo el que prepara y el que lleva el mensaje del tercer Elías. Pero hablando del tercer Elías, Malaquías 4, 5 y 6 nos dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por lo tanto, aquí tenemos luz que nos está dando esta profecía sobre este tema y que no podemos sacar otras conclusiones que esta. Si bien es cierto, bien leímos que estos mensajeros que llevan el mensaje, en muchos aspectos representan la obra de Elías, pero acá nos está hablando acerca de un profeta, o sea, una persona que ha de ser enviado antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Porque si en el antiguo Israel envió a Elías Tisbita, que era una persona, y luego después envió a Juan el Bautista, que también era una persona, cuando nos dice Jesús, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, es un restaurador, un reformador, por lo tanto nos está hablando acerca de un mensajero, un profeta, una persona que vendrá. Solamente así, habiendo una persona que lleva un mensaje, puede haber un grupo de gente en conexión con el mensaje de Elías. ¿A qué me refiero? Solamente, por ejemplo, si tenemos muchos predicadores, ¿verdad? Tenemos muchas personas que predican. Y uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. ¿Cómo puede ser que exista un pueblo en sintonía, unánimes, juntos, en una sola verdad, en un mismo espíritu, con esa nueva levadura? No puede ser posible porque van a haber muchas voces discordantes. Por ende, como nos dice la profecía y en su providencia divina, Dios ha estimado que sea así, que exista un mensajero, exista una voz que lleve un mensaje y que a partir de esa voz se repliquen en muchas otras voces que lleven ese mismo mensaje que está predicando ese predicador de la justicia, tal como lo fue en los días de Noé. En los días de Noé también era uno solo el que predicaba. Tenemos a Moisés. Moisés también era uno solo, el líder de todo un pueblo. Tenemos a Josué. Tenemos siempre representaciones de solamente uno que llevaba el mensaje. Tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, que bueno, la gran mayoría de los profetas, y lo vamos a ver ahora, ¿sí? La gran mayoría de los profetas que Dios ha enviado nunca fue recibido de una buena manera de parte de su pueblo, de parte de la iglesia. Al contrario, cada uno en su tiempo fue rechazado, fue maltratado, y gran mayoría de ellos fueron martirizados por los mismos que eran su pueblo, sus hermanos. O sea, por las mismas personas que profesaban servir a Dios, fueron los que mataron a los profetas que fueron enviados por Dios. O sea, que nosotros tenemos que tener esto en cuenta, que también el mismo Señor Jesús pagó el mismo precio por su pueblo. Por lo tanto, debemos recordar que al venir el último profeta, este Elías, que viene antes de la venida de Cristo, también tendrá una gran oposición, por lo que Satanás sabe que si pierde ahora, pierde para siempre. Por lo tanto, él va a querer siempre obstaculizar la obra que va a realizar este Elías. Y por mucho tiempo se le inculcó al cristianismo la idea de que no habría otro profeta y que no había necesidad de otro profeta y que hay suficiente verdad para llevar a la gente dentro de las puertas celestiales. Y por eso es de esperar que el Elías predicho sea denunciado como falso profeta. Tal vez aún
denominado el anticristo, o bueno, solo Dios sabe qué otro nombre le dará, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta esto, siempre hubo oposición en contra de la verdad. A Juan el Bautista no le creyeron. A Elías, bueno, le creyeron luego de ver las señales, pero si no vieran las señales, hubieran seguido en sus 13, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar ya en materia y descubrir quién es este tercer Elías y confirmar lo que le estoy diciendo ahora de que es una persona. Hay una cita de Ellen White, que esta está traducida directa del inglés, porque en el inglés hay una palabra específica que sí está, que es la original, pero que cuando la traducen al español, esa palabra no está, la quitan. Vamos a ver. Mensajes selectos, tomo uno. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19, 37 al 40. Y bueno, la profecía se cumplió, ¿verdad? Con los descubrimientos y hallazgos de Ron Wyatt. Y todavía van a seguir hablando cuando sea mostrada el arca del pacto, en realidad la ley de Dios y los análisis de la sangre de Cristo, cuando se dicte la ley dominical. Muy bien, los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios. Pero la profecía debe cumplirse. El Señor dice, y atento aquí, he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Alguien ha de venir en el espíritu y poder de Elías. Y cuando él aparezca, y aquí me voy a detener un poco y hacer la aclaración, que esta palabra él es la que está en inglés y en español no está. En inglés nos está hablando de él, o sea, de un hombre que es una persona que va a venir en el espíritu y el poder de Elías. Y la está poniendo en futuro. Y cuando él aparezca, quizá digan los hombres: tú eres demasiado celoso. No interpretas las escrituras de la debida manera. Permíteme que te diga cómo enseñar tu mensaje. Por lo tanto, este hombre que va a aparecer, Elías, que aparecerá, el tercer Elías, será conocido por interpretar, por su interpretación de las escrituras, pero le dirán que no las interpreta de la manera correcta. O sea que antes del día grande y terrible de Jehová, existirá un hombre que interpretará la escritura acerca de aquel día grande y terrible, porque será un precursor de Cristo. Preparará al pueblo antes de la venida de Cristo, por lo tanto dará un mensaje que anunciará la venida de Cristo. Como Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Así también, este tercer Elías tendrá una predicación similar. Pero ¿qué tan importante es reconocer a este tercer Elías? ¿Por qué es tan importante para nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en su palabra, tener en cuenta y considerar al tercer Elías? Porque nosotros podemos decir: no, pero si ya tengo la Biblia, tengo aquí ya todos los libros de Ellen White, los puedo leer, tengo ya el espíritu de profecía, pido el Espíritu Santo y ya está. ¿Ya que es así o necesitamos verdaderamente reconocer al tercer Elías? ¿Qué pasó con el pueblo judío al no reconocer al segundo Elías? Vamos a leer. Cuando vino al templo, está hablando de Jesús, principales sacerdotes
Y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Como está representado acá en la imagen, ¿verdad? Todos dudando de él, preguntándole: ¿con qué autoridad haces estos milagros y haces todas estas cosas? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Por lo tanto, aquí los ponen en una encrucijada Jesús, y aquí vemos una vez más la sabiduría que él tenía gracias al Espíritu Santo, y esa misma sabiduría está al alcance de nosotros para poder responder. Y él les responde con otra pregunta, y los pone en la encrucijada, porque ellos no habían querido ir a Juan para ser bautizados, porque decían que ese bautismo no era de Dios, sino que era algo que se le había ocurrido a él, que era un loco. Entonces aquí Jesús les pregunta: ¿de quién era ese bautismo? ¿Era de Dios o era invención de los hombres? Y no quisieron responder ninguno, ni uno ni lo otro. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos, no sabemos si es de Dios ni de los hombres. Mentira, sí sabían, pero se hicieron los locos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí es muy interesante la respuesta, porque les dice: tampoco yo os digo. Es como que le hubieran dicho: no te lo diremos, porque él leyó los corazones y él sabía que en verdad estaban pensando eso. No era que no sabían, sino que no lo querían decir. Por lo tanto, Jesús les dijo: yo tampoco les quiero decir. Pero luego les dice un par de parábolas que son muy interesantes. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña, ¿verdad? Respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos, que son los cobradores de impuestos, y las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, está diciendo que los cobradores de impuestos, que eran conocidos como tacaños, como avaros, como gente que se aprovechaba del pueblo y cobraba impuestos y eran usureros, ¿verdad? Y también las prostitutas, que ya sabemos, bueno, que no son muy santificadas, que digamos, pero estaba diciendo que ellos iban delante al reino de Dios, antes que los sacerdotes, que los rabinos, que los pastores de la época, digamos, ¿no? Los líderes religiosos de la época. ¿Y por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es muy interesante. Los publicanos, cobradores de impuestos, y las prostitutas se arrepintieron de sus pecados, le creyeron y se alinearon con Dios. Fueron a Dios. Gente que primeramente había dicho: no voy a ir. Pero los que supuestamente estaban con Dios no quisieron creer. Después le dijo otra parábola, le dijo: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallados y cavó en ella un lagar. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. A los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Muy interesante, toda esta parábola, porque también aquí es, en cierta manera, Jesús estaba contando una profecía, ¿verdad? Aquí estos siervos que golpearon, a los que mataron, los apedrearon, ¿verdad? Y a otros siervos que también le hicieron de la misma manera. Está hablando de los profetas que fueron enviados a amonestar al pueblo antiguamente y que fueron tratados de esta manera. Y después el señor de la viña, el padre de familia, que representa a Dios, representa al Padre, envió a su Hijo, que representa a Cristo. Pero después los labradores, que eran los judíos, lo mataron y se apoderaron de su heredad, diciendo, lo tomaron, lo echaron fuera de la viña. Y sabemos que Cristo fue crucificado fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Es muy interesante esta parte. Entonces ellos mismos se respondieron y dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Muy bien. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esta piedra representa a Cristo. Cristo es la piedra desechada por los edificadores. ¿Qué quiere decir que es cabeza del ángulo? Bueno, antiguamente en las construcciones se utilizaba como cimiento, se utilizaba la cabeza del ángulo, que vendría a ser justamente la primera piedra, la cual estaba en el cimiento, en la esquina, ¿verdad? Y que era la que sostenía toda la edificación. Y esta representa a Jesús como la piedra sobre la cual se edifica su iglesia. Oyeron sus parábolas los principales sacerdotes y fariseos y entendieron que les hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ya que lejos de arrepentirse y de entender lo que iba a suceder con ellos, se ofendieron y querían echarle mano, querían matarlo. Pero como estaba toda la gente allí y la gente lo tenía como que fuera un profeta y lo escuchaban atentamente y le tenían estima, y además se enfrentaba con gran valentía ante los príncipes y sacerdotes de aquel tiempo, que se creían muy santos, pero de santos no tenían nada. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo despreciaban y trataban de desecharlo, ¿verdad? Trataban de matarlo. Y al final lo hicieron. Lo mismo hicieron con Juan el Bautista. Ahora, por lo tanto, ¿qué pasó después con estos principales sacerdotes y fariseos? Fueron desechados, como dice acá. El reino de Dios será quitado de vosotros. Por lo tanto, ellos fueron desechados de la presencia de Dios, fueron destituidos de la gloria de Dios, porque no se arrepintieron de sus pecados, y no quisieron aceptar ni el mensaje de Juan el Bautista, por ende, no aceptaron a Jesús, no aceptaron el mensaje del segundo Elías, por lo tanto, no pudieron tampoco reconocer quién era el Mesías, ni el tiempo de su venida. Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros hoy rechazamos al tercer Elías?
El tercer Elías, del cual habló Jesús en Mateo 17:11 y que fue predicho en Malaquías 4, 5 y 6, que anuncia el mensaje de Apocalipsis 18, del 1 al 3, que es el mensaje del cuarto ángel, es Víctor San Vicens, que fue expulsado de la Corporación Adventista del Séptimo Día por denunciar sus alianzas con el Vaticano, el mal uso de los diezmos y por hablar contra las sociedades secretas que rigen el nuevo orden mundial. Es el único que predica un mensaje completo sobre todos los engaños de Satanás para este tiempo. Nueva era, espiritismo, fenómeno ovni, arqueología bíblica, la correcta interpretación de la profecía bíblica y los escritos de Elena White, y predica el año de la venida de Cristo, el tiempo de la venida de Cristo, al igual que el segundo Elías. ¿Qué haremos nosotros? ¿Estaremos unánimes para poder recibir el Espíritu Santo y salir a predicar en el espíritu y el poder de Elías? ¿Estaremos unánimes en el tercer Elías? ¿Nos uniremos a su mensaje? ¿O seguiremos en lo nuestro, en lo que ya tenemos como preconceptos, al igual como los judíos y fariseos de aquella época, que seguían creyendo que por ser judíos eran los escogidos de Dios, que por estar allí en el templo y en la corporación seguían siendo elegidos por Dios, cuando en realidad Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentirse, ellos la rechazaron. Pero aquellos que perseveraron unánimes en el mensaje del segundo Elías, que era arrepentirse y aceptar a Cristo, recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ¿sucederá lo mismo hoy en día? ¿Se repetirá la historia? Los que permanezcamos unánimes en el mensaje del tercer Elías, recibiremos el Espíritu Santo. Seremos esa iglesia pura con la nueva levadura, con esa verdad presente, esa nueva verdad presente. Y así lograremos ver manifestar la gloria de Dios en Tabernáculos del 2031. Meditemos en esto, mis amigos, mis hermanos. Cada uno de ustedes pida y clame por el Espíritu Santo, porque va a ser el único que al final va a poder revelarles la verdad. El Espíritu Santo es el único que puede guiar a la verdad tal como es, sin ninguna medias verdades, sin ninguna ambigüedad, sino que tal cual como Dios quiere que nosotros la sepamos. Inclinemos el rostro para orar, amigos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro supremo Dios, como nuestro Creador. Gracias por aceptarnos, Señor, en tu lugar santísimo, escuchar nuestra oración. Padre, de manera muy sincera en esta hora, te rogamos algo que te venimos rogando siempre, Señor, pero queremos que en este día tú lo manifiestes y lo cumplas de una manera especial sobre cada uno de nosotros. Que puedas derramar tu Santo Espíritu sobre nosotros y puedas mostrarnos si estas cosas que estudiamos ahora son verdad o no. Que seas tú y solo tú el que nos convence de la verdad, sí. Que no nos dejemos llevar por las opiniones de pastores, de personas que creen ser eruditos como los fariseos en aquella época, Señor, pero que apartaron a mucha gente del reino de Dios. Por su orgullo, Señor, por no querer reconocer la verdad, ellos se perdieron y llevaron a la perdición a muchos también. No permitas que eso pase con nosotros, Señor. Te lo rogamos sinceramente y de corazón, que tú puedas mostrarnos la verdad y que nos ayudes a derribar nuestros preconceptos, poder ser llenos solamente de ti y vaciarnos del yo, vaciarnos de lo que creemos saber y que podamos recibir solamente la verdad de ti.
Gracias te damos, Señor, porque nos envías luz. Gracias porque en tu gran misericordia nos tienes presentes para ser parte de tu pueblo. Ayúdanos a estar unidos en la fe, unánimes en un mismo sentido. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús.